Jueves 12 de noviembre de 2020. 3 mensajes del Evangelio de hoy. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió: la venida del reino de Dios no se producirá aparatosamente, ni se dirá vedlo aquí o allá, porque mirad, el reino de Dios ya está entre vosotros. Dijo a sus discípulos: días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: vedlo aquí, vedlo allá, no vayáis ni corráis detrás, porque como el relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tendrá que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas y hoy meditamos en torno a 2 momentos, a 2 instantes distintos que el Señor tiene. Uno con los fariseos y otro con sus discípulos. Y nos daremos cuenta cómo el Señor responde de una manera a los fariseos y luego explica de otra manera a sus discípulos. Y eso es bien importante porque muchas veces nosotros reducimos la palabra de Dios a una cita bíblica puntual, reducimos la palabra de Dios a un acontecimiento y creemos que es la única manera en que Dios tiene para comunicarse. Pero si miramos detenidamente, la palabra de Dios nos muestra a un Cristo completo, no un Cristo que se manifiesta de una única manera. Por eso meditemos 3 mensajes en el Evangelio de hoy. Primero, Dios normalmente obra en lo simple. Segundo, vida interior, vida del reino. Tercero, no hay gloria sin batalla. Vamos entonces con el primer mensaje. Dios normalmente obra en lo simple. Nos encantaría ver acciones extraordinarias de Dios permanentemente. Y sin embargo, cuando le preguntan los fariseos al Señor por el reino, Él le responde que ya está en medio de ellos. Es decir, está actuando en el devenir de la historia, está actuando en el transcurso natural de la vida. Algún pensador decía que Dios ama a la gente ordinaria, por eso hizo tanta. Es decir, Dios normalmente acontece en los acontecimientos cotidianos, en los acontecimientos diarios, y ahí tenemos que ver la acción de Dios. No tenemos que estar pidiendo signos extraordinarios para creer, no tenemos que estar pidiendo milagros aparatosos, cosas extraordinarias, grandísimas para creer, porque a Dios le encanta obrar en la sencillez. Cuando vino en su primera venida, nació en un pesebre sin que ningún medio registrara los acontecimientos. Esto no significa que extraordinariamente Dios no pueda obrar en acontecimientos grandes, enormes, y es lo que sucederá en su segunda venida, y es lo que le dice el Señor que sucederá a los discípulos. Vemos, por ejemplo, al profeta Elías, que escondido en el monte Horeb no encontró a Dios ni en el fuego, ni en el trueno, ni en el viento. Lo encontró en una suave brisa. Y alguien dirá: Dios solamente actúa en una suave brisa. No, hay momentos donde Dios actúa en una suave brisa. Pero recuerden también en Pentecostés. ¿Y en Pentecostés qué sucedió? Hubo fuego, hubo una ráfaga de viento y hubo un terremoto. Y ahí estaba el Espíritu Santo. Entonces, a lo que me refiero es que Dios puede obrar como le plazca. Dios puede obrar como quiera.
Y nosotros no podemos restringir la acción de Dios a nuestra cabecita, no podemos limitar la acción de Dios a nuestra cabeza. Repito, es cierto que Dios normalmente obra en lo ordinario, pero también puede hacerlo en lo extraordinario. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Abrir el ojo para ver en todos los acontecimientos la acción de Dios. Entonces, que el Señor nos conceda discernimiento. Segundo, vida interior, vida del reino. Lo que sí es cierto es que independientemente cómo Dios obre afuera, de manera ordinaria o de manera extraordinaria, debemos tener una disposición interior. Debemos tener interioridad. Qué difícil es la interioridad ahora en medio de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en medio de las series, en medio de tanta dispersión. Qué difícil es la interioridad. Ahora todo virtual, entonces es más fácil dispersarnos. Cuidado, debemos ser almas de oración, debemos ser almas de vida interior, debemos ser capaces de recogernos, es decir, de desconectarnos de las realidades un poco, de desconectarnos de las cosas externas un poco para venir a lo interior, para venir a lo espiritual, para venir a lo que está dentro. Es necesario esas desconexiones un poco, y no digo siempre, sino un poco, porque tampoco una persona espiritual es una persona completamente desconectada de la realidad. No, pero se requiere unos momentos de desconexión, se requiere unos momentos de unirse a Dios. Me desconecto del mundo para conectarme a Dios de una manera especial, para después, cuando me vuelva a conectar a las realidades temporales, ser capaz de discernir adecuadamente, ser capaz de entender adecuadamente de qué me está hablando Dios. Pero volvamos a la interioridad. A ver, ¿hace cuánto que tú y yo no nos sentamos en la soledad a leer un libro espiritual? ¿Hace cuánto que no apartamos un espacio de silencio con un Cristo, con una imagen de la Virgen, con una imagen de San José, para hacer un momento de oración? Esos espacios de intimidad se requieren, porque allí es donde el Señor nos habla el corazón y allí es donde sucede el reino. Tercero, no hay gloria sin batalla. El Señor dice que su manifestación grande vendrá. Claro, acá nos habla el Señor en la segunda parte, cuando habla a los discípulos, habla de su parusía, su segunda venida, que será llena de gloria. En fin, pero el Señor dice que primero hay que padecer, que primero debe ser rechazado. Y eso es una exhortación también para nosotros. Nosotros quisiéramos la gloria sin la batalla. Debemos esforzarnos y debemos batallar. Recuerda que la vida espiritual es un combate. La vida del hombre es un combate sobre la tierra, dice el libro de Job. Pues nosotros no podemos dejar, no podemos perder de vista, no podemos desubicarnos en que la vida espiritual requiere una lucha, requiere un combate. Tan distinto esto a lo que algunas espiritualidades o pseudoespiritualidades orientales proponen, que todo tiene que ser paz interior, que todo tiene que ser estados de equilibrio interior. Pues a ver, la vida espiritual implica primero un combate para llegar a ese estado de paz interior. Se necesita conversión, se necesita luchar, se necesita combatir. Que el Señor pues nos conceda la gracia, primero, de entender que Él obra en lo simple. Segundo, de tener vida interior para tener vida de reino. Y tercero, de entender que no hay gloria sin batalla. Compromiso. Vas a separar hoy un espacio de intimidad con tu Dios, un espacio de intimidad con ese Dios bueno y maravilloso que está esperándote en el silencio de tu habitación, que está esperándote en el silencio del Santísimo, en el silencio del Sagrario, para hablarle a tu corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.